Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el proyecto de Psicología para Neurólogos, capítulo 20 de la primera parte. Tiene por título El análisis de los sueños. Vamos a ver qué nos dice el texto. Los sueños muestran todas las transiciones hacia la vigilia y contaminación con procesos psi-normales. No obstante, se puede espigar fácilmente lo genuinamente onírico. Número 1. Los sueños están privados de descarga motriz, así como, las más de las veces, de elementos motores. En el sueño uno está paralizado. La explicación más cómoda de este carácter es la ausencia de la preinvestidura espinal por cese de la descarga phi. La excitación motriz no puede sobrepasar la barrera. Aquí hay un signo de interrogación y voy a introducirlo en este momento. Dice 125 de James Strachey. En la primera edición en alemán figura la palabra, en alemán también, Schranke. La estoy latinizando. Ajá. La palabra utilizada habitualmente para barrera. No obstante, en el original la palabra parece ser Psi-Ranke, es decir, como barrera psíquica. Las dos primeras letras están claramente escritas en caracteres latinos, el resto de la palabra con igual claridad en caracteres góticos. Estas letras, pi, no es psi, es pis, pi, pisranque. Estas letras pi, p, y, que no tienen explicación, simplemente han sido omitidas en la primera edición en alemán. Pero este es consecuencia natural de tomar algo que no era destinado para ser publicado y lo publican. Digo, es un texto importante este del proyecto de psicología, pero recordemos, no era un texto que Freud quisiera publicar, es más, era un texto que Freud quería destruir. Entonces, es natural que encontremos dificultades en la lectura, en la comprensión, incluso en la traducción del texto. Estas dificultades me van a hacer omitir muchas de estas notas que James Strachey hace, con el afán de decir, es que la traducción primera que hicieron o la primera edición en alemán fue diferente a la que yo hice. Pues sí, por favor, es natural. Era un texto que, una comunicación íntima entre dos amigos. Eh, entonces, estas notas que haga, que James Strachey diga ya, aquí hay una diferencia en la traducción original, ya no las voy a hacer, simplemente eh, voy a tomarme unos segundos para saber qué es lo que está ocurriendo. Retomando el texto, para ya no enfocarnos tanto en lo que dice James Strachey, la explicación más cómoda de este carácter es la ausencia de la preinvestidura espinal por cese de la descarga phi, es decir, de la descarga del sistema de neuronas pasaderas o de la percepción. La excitación motriz no puede sobrepasar la barrera con neuronas no investidas. En otros estados oníricos, el movimiento no está excluido, no es el carácter más esencial del sueño. A ver, una nota 126. Otra vez, aquí hay una nota sobre la traducción. Aquí en el carácter más esencial hay diferentes traducciones. Ajá. Pero vamos a continuar, que James Strachey justifique su trabajo en otro lado. Número 2. Los enlaces oníricos son en parte unos contrasentidos, en parte son imbéciles o aún carentes de sentido, de una rara locura. Vienen tres palabras en alemán, no pienso ya introducirlas, y vamos a continuar con el texto. Este último carácter se explica por el hecho de que en el sueño, como primariamente en la vida psíquica en general, gobierna la compulsión a asociar. Nota 127, esto ya había sido mencionado, yo no lo recuerdo, pero una compulsión a asociar, yo no la recuerdo. Esto dice que James Strachey en la página 363, ya era el proyecto de psicología. Freud había examinado esta compulsión a asociar en una larga nota a pie de uno de sus historiales clínicos en estudios sobre la histeria. Lo encontraremos en el volumen 2 de la Standard Edition, página 89. Allí lo aplicó a la elucidación de la falta de significado de los sueños, idea sobre la cual volvió en la interpretación de los sueños en la página 194 y 195.
Eso sí me pareció valioso. Entonces vamos a regresar. Estaba Freud diciendo en una compulsión asociada, ¿sí? Dice Freud, al parecer, dos investiduras presentes de manera simultánea tienen que ser puestas en conexión. He recopilado cómicos ejemplos sobre el imperio de esta compulsión en la vigilia. Por ejemplo, unos provincianos presentes en la barra de la Cámara de Diputados francesa cuando el atentado, es decir, una bomba, extrajeron la conclusión de que ahí tenían por costumbre disparar un tiro como signo aprobatorio tras cada buen discurso de un diputado. Nota 128. Esta anécdota figura también en la interpretación de los sueños, páginas 495 y 496, dentro de un contexto algo distinto. Gracias, Strachey. Dice, continúa el texto. Los otros dos caracteres, en verdad idénticos, prueban que una parte de las experiencias psíquicas se ha olvidado. De hecho, están olvidadas todas las experiencias biológicas que de ordinario inhiben el proceso primario, y ello debido a la falta de investidura yoica. Es probable que corresponda reconducir a este mismo carácter el asentido, es decir, una falta de sentido, y la alógica, también una falta de lógica del sueño. Unas investiduras sí, no recogidas se nivelan en parte siguiendo sus facilitaciones más próximas y en parte siguiendo las investiduras vecinas. Si la descarga del yo fuera completa, se dormiría sin sueños. Número 3. Las representaciones oníricas son de índole alucinatoria, despiertan conciencia y hallan creencia. Nota 129 de Strachey, vamos a ver si... ok, esta sí me parece pertinente. Freud reafirma esto e insiste en su importancia en el texto. Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. Volumen 14, página 228 y 229. Eso fue la nota 129 de James Strachey. Continúa el texto. He ahí el carácter más sustantivo del dormir, es decir, el más importante. De igual modo se presenta en el adormecimiento alternante con la vigilia. Uno cierra los ojos y alucina, los abre y piensa con palabras. Existen varias explicaciones para la naturaleza alucinatoria de las investiduras oníricas. En primer lugar, se podría suponer que la corriente desde phi, es decir, desde el sistema de neuronas pasaderas hacia la motilidad, ha impedido en la vigilia una investidura retrocedente, de las neuronas phi desde psi. Con el cese de esta corriente, phi es investido en sentido retrocedente y así está dada la condición de la cualidad. Nota 130 de James Strachey, aquí en respecto a esta frase, las neuronas phi desde psi. Nos dice James Strachey. Tenemos aquí una aproximación a lo que Freud denominaría más tarde regresión. Examino su uso del concepto en el apéndice A, ubicado al final de la parte 1. Ok. Continuemos. Vamos a ver. Solo arguye contra esto considerar que, a semejanza de lo que ocurre con la motilidad, las neuronas phi deben estar protegidas por su no investidura de la investidura desde psi. Es característico del dormir que invierta aquí toda la relación, cancele la descarga motriz de psi y posibilite la retrocedente hacia phi. Uno podría inclinarse a atribuir aquí el papel decisivo a la gran corriente de descarga de la vigilia, que va desde phi a la motilidad. Aquí hay la nota 131. Esta elucidación de la regresión se reconsidera y critica en la interpretación de los sueños. Volumen 5 de la Standard Edition, páginas 537 y 538. Permítanme un segundo. Espero que con eso esté aminorado el ruido que está pasando en este momento fuera de mi domicilio. Continúa entonces, aquí está. En segundo lugar, uno podría recurrir a la naturaleza del proceso primario y consignar que el recuerdo primario de una percepción es siempre una alucinación
y que solo la inhibición por el yo ha enseñado a no investir nunca una imagen-percepción de tal modo que se pueda transferir sobre phi en sentido retrocedente. A raíz de ello, se podría consignar para facilitar aquel supuesto que la conducción phi psi se cumple en todo caso más fácilmente que la conducción psi phi. De suerte que, aunque una investidura psi de una neurona sobrepasara en mucho la investidura percepción de la misma neurona, no por ello solo habría conducción retrocedente. Aquí nota de James Strachey, viene más alemán. Vamos a dejarlo así. Ajá. Si quieren checarlo, estoy en la página 385. Y ahora, continúa, además, en favor de esta explicación, aboga la circunstancia de que en el sueño la vividez de la alucinación está en relación directa con la significatividad o valor psíquico, o sea, con la investidura cuantitativa de la representación de que se trata. Es decir, soñamos cosas porque son importantes para nosotros. Esto significa que es cantidad lo que condiciona la alucinación. Si en la vigilia llega una percepción de phi por investidura psi, es decir, interés, ella sin duda se volverá más nítida, pero no más vívida. No cambia su carácter cuantitativo. Nota 133 de James Strachey. Y aquí nos remite a la interpretación de los sueños, el volumen 4 de la Standard Edition, página 335. Dice, se hace un examen mucho más complicado de la nitidez y el carácter vívido de los sueños. Número 4. El fin y sentido de los sueños, al menos de los normales, se puede establecer con certeza. Son cumplimientos de deseo, vale decir, procesos primarios siguiendo las vivencias de satisfacción, y si no se los discierne como tales, solo se debe a que el desprendimiento de placer o reproducción de huellas de descarga de placer es en ellos pequeño, porque en general transcurren casi sin afectos, sin desprendimiento motor. Sin embargo, esta su naturaleza es muy fácil de comprobar. De ahí, justamente, yo deduciría que la investidura deseo primaria fue también de naturaleza alucinatoria. Wow. Y hay una observación de James Strachey, una o dos. Dos observaciones de James Strachey. Aquí al respecto de la frase son cumplimientos de deseo, seguramente el primer indicio es la nota 134. El primer indicio de este descubrimiento se halla en la carta 22 del 4 de marzo de 1895. Su confirmación definitiva fue alcanzada mediante el análisis del sueño de la inyección de Irma, soñado por Freud en la noche del 23 al 24 de julio de 1895, apenas un par de meses antes del presente escrito. En la próxima sección se da una breve noticia acerca de él. Mira, es decir, esta sería como la primera mención del sueño como un cumplimiento de deseo después de su propio autoanálisis, ¿no? No estoy seguro. Yo tenía entendido que el autoanálisis de Freud había tenido un par de años después de este texto, pero vamos a continuar. Y hay otra nota de James Strachey al respecto de esta frase, reproducción de huellas de carga de placer. Permítame un momento, no sé si sea más alemán. Sí es más alemán, voy a dejarlos así. Otra forma de traducirlo habría sido como descargas de placer. Nada más, dejémoslo así. Número 5. Es notable la mala memoria que se tiene para los sueños y su escasa nocividad por comparación con otros procesos primarios. Con esto se explica fácilmente por qué las más de las veces los sueños andan por facilitaciones antiguas, vale decir, que no producen ninguna alteración, porque las vivencias phi son apartadas de ellos y por qué, a causa de la parálisis de la motilidad en los sueños, no dejan huellas de descarga como secuela. Nota 136 de Strachey al respecto de esta palabra o esta frase, vivencias phi. Más alemán, lo voy a dejar así. Número 6. Es interesante además que la conciencia en el sueño brinde cualidad de manera tan imperturbada como en la vigilia. Esto muestra que la conciencia no es inherente al yo, ándale, sino que puede añadirse a todos los procesos psi. Nos advierte además que no hemos de identificar procesos primarios con procesos inconscientes.
dos indicaciones inapreciables para lo que sigue. Esto sí es interesante. Pero vamos a ver, James Strachey hace dos observaciones. Gracias, Strachey. A ver si... Sí, la observación nos advierte además, es una situación de traductores. No, no me parece necesario comentarles. Ah, James Strachey nos remite a El yo y el ello y el prólogo de la traducción del libro de Berghem de la sugestión. El resto realmente ya es un párrafo bastante largo, no quiero ya entrar, digamos, en detalle. Voy a continuar con el texto porque al fin y al cabo lo que me importa es Freud, no es Strachey. Dice Freud, si en caso de haberse conservado memoria de un sueño se inquiere a la conciencia por el contenido que tuvo, se averigua que el significado de los sueños como cumplimientos de deseo es ocultado por una serie de procesos psi, todos los cuales se reencuentran en las neurosis y caracterizan la naturaleza patológica de estas. Observación 139. Hay un párrafo semejante en la interpretación de los sueños. Voy a continuar simplemente. Ya acabamos el capítulo. Estamos en este momento en la página 386. Ahí acaba la página 386 para continuar el siguiente capítulo en la siguiente página.